Buenos días, familia, ¿cómo están? Dios les bendiga. Este es un día hermoso, precioso que Dios ha traído para todos nosotros. Gracias por estar ahí, Doris, buenos días. Quiero saludarles. ¿Quién más se conecta? Mi Raúl, buen día. Vamos a darle espacio a que los demás se conecten. Doña Vicky, qué bueno saludarla, saber que está ahí. Neighbor, John, buen día mi John. Qué rico saludarlos. Doris, Lucho, muchas gracias desde Argentina. Slendy, qué bendición los que se están conectando, ¿sabe? Antes que usted se conecte, ya estamos orando por usted, por su vida. Por ahí saludo a mi amiga Lice, Leonor, Juan Camilo. Buenos días, Felipe. Bueno, qué bueno verlos allí, hombres de Gedeón, chicos, buen día. Qué bueno que estemos en esta mañana aquí. Como le decía, antes de que usted se conecte, ya estamos orando por tu vida, porque Dios tenga un tiempo maravilloso para nosotros, amén, como sé que lo va a tener. Por favor, quiero pedirle que incline su rostro. Si usted puede, levante sus manos, vamos a orar, vamos a adorar a Dios. No hay nada que me enamore más, Señor, que tu presencia, Señor. Ven con tu presencia sobre todos nosotros. Te adoramos, Señor. Ante ti nos inclinamos, Jesús. Eres digno, Jesús, eternamente digno, Señor. Sé tú tocando, sé tú llenando, Señor. Solo ante ti yo me inclino. Solo ante ti nos inclinamos. Digno, vamos, dígale que Él es digno, eternamente digno, Señor. Impresionante y digno. Tú eres digno. Tú eres digno, Dios, de alabanza, de reconocimiento, de honra. Tú eres maravilloso. Tú eres precioso, Señor. En esta mañana te buscamos de todo corazón, creyendo que tu oído está inclinado para tus ovejas, para tus hijos. Reaccionamos, Señor, a tu presencia en adoración. Levantamos nuestras manos para decirte cuán bueno eres. Qué delicioso es estar en tu presencia, Señor. Nada tenemos que ofrecerte, Señor, solo un corazón rendido, solo un corazón de rendido arrepentimiento, Señor, ante tu santidad, ante tu presencia. Te damos toda gloria, todo honor. Espíritu Santo, buenos días, bienvenido a esta reunión, Señor. Eres tú a quien nosotros esperamos, es tu palabra a quien nosotros necesitamos, es nuestro pan de cada día, dánoslo hoy. Espíritu Santo, revela al Padre, revela al Hijo. Espíritu Santo, llena cada corazón, llénanos de poder, llénanos de tu presencia, Señor, que podamos encarar esa preciosa presencia en ti, Señor, que esta semana sea en ti, que este día sea en ti, que tu gloria sea visitando nuestra casa, que tu resplandor
sea sobre cada uno de nosotros en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos gloria a Dios. Qué bendición verlo ahí. Sabe, Dios es bueno. Él es quien perdona multitud de errores. Él es quien nos sacia, Él es quien nos llena. Me alegra verle allí, le felicito porque yo sé que Dios va a hacer algo poderoso esta mañana con usted y conmigo, amén. Y quiero pedirle que por favor usted me acompañe a su Biblia, por favor, sáquela, léala. Es un tiempo para estar leyendo la palabra y este tiempo es un regalo de Dios, amén. Así que yo quiero pedirle que usted me acompañe en esta lectura que hemos titulado así, se llama El resplandor de su gloria. Estoy muy emocionada por esta palabra porque sé que Dios nos ha hablado de todo corazón, sé que el Señor está orando en nosotros y a través de esta palabra el Señor también lo va a hacer, amén. Saludo allí a los que se han conectado, a María Contreras, así rápidamente, a Marta Asprilla. Dios les bendiga. Quiero saludar a Juliana y bueno, entremos en palabra, amén. Entonces la he titulado así, se llama En el resplandor de su gloria, y Dios habla por su palabra en Hebreos capítulo 1. Vamos a leer del verso 1 al 3. Dice así, perdón, me pongo las gafas. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, en quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, verso 3, el cual siendo, oiga esto, se refiere a que Jesús, dice así, el cual siendo resplandor de su gloria, se refiere a que Jesús es el resplandor de su gloria. Dice así, y la imagen misma de su sustancia, y en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Qué glorioso es este texto, es impresionante. Dice que el resplandor de la gloria de Dios es Jesús y que en ese resplandor está la purificación de nuestros pecados, porque dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Entonces dice así, en el resplandor de su gloria. Y qué impresionante es que la palabra dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, y hemos titulado esta palabra así, el resplandor de su gloria, porque es necesario que tú y yo estemos frente al resplandor de la gloria de Dios. Cuando nos exponemos al resplandor de la gloria de Dios, pasan varias cosas y eso es lo que quiero hoy compartir. En primer lugar, dice que Él ha hecho la purificación de nuestros pecados. Sabemos que Jesús es el verbo hecho carne, la palabra de Dios hecho carne aquí en la tierra. Dice que Él es el resplandor, viene a ser como el espejo de la palabra para nosotros. Y cuando vemos ese espejo, el resplandor de la gloria, entonces se hace evidente la santidad de Dios, esa santidad por la cual usted y yo hemos sido perdonados, y entonces podemos venir a arrepentimiento delante de ese resplandor, porque ese resplandor, esa luz hace que las tinieblas desaparezcan. Es decir, cuando usted y yo nos exponemos al resplandor, a Jesús, cuando nos exponemos al resplandor de la gloria de Dios, viene sobre nosotros un arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es cambio de conducta, y a eso nos ha llamado el Señor. Dice en la enciclopedia que el arrepentimiento es el sentimiento de una persona que se arrepiente de haber hecho o dejado de hacer algo. Y yo sé que usted y yo tenemos que estar en arrepentimiento. La palabra de Dios dice que solamente uno es bueno
y ese es Dios. El Señor Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno si solamente uno es bueno y es mi Padre que está en los cielos? Entonces esto nos hace entender que así nosotros estemos lavados por la sangre de Cristo, y gloria a Dios, aleluya, que así es. Usted y yo somos lavados y redimidos por la sangre de Cristo. Tenemos que estar en el resplandor, o sea, estar en la presencia de ese resplandor. Y yo quiero pedirle que por favor rápidamente usted me acompañe a 2 ejemplos, espero que el tiempo nos dé. Y dice así, el primer ejemplo está en Lucas capítulo 22, vamos a leer del verso 54 al 62. Y voy a darle un tiempo allí para que usted busque, mientras yo aquí pongo nuestra adoración, amén. Entonces dice así, Lucas 22, verso 54 al 62, y dice así, y prendiéndole le llevaron, se refiere a Jesús, y lo condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Mire qué impresionante, aquí la palabra dice que Pedro le seguía de lejos. Pedro empezó a apartarse del Señor. Espero en el Señor que a ninguno de nosotros nos pase, pero si te está pasando, esta palabra es digna de ser escuchada por ti, de colocar en obra, amén. Dice así el verso 55, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Entonces Pedro ya no solamente estaba apartado de Jesús, viendo a Jesús de lejos, sino que también se sentó alrededor de los que no seguían a Jesús. Verso 56, pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Verso 57, pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Verso 58, un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Pero Pedro dijo, hombre, no lo soy. Verso 59, como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Verso 60, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y en esa segunda, en enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Verso 61. Entonces, vuelto el Señor miró a Pedro. Mire lo que pasa aquí. Voy a retomar el 60. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Verso 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo Pedro lloró amargamente. ¿Sabe qué le pasó allá a Pedro? Fue tremendo, porque dice que Pedro primero se apartó de él, que estaba lejos. Luego dice que Pedro se sentó junto a los que no seguían a Jesús. Y luego Pedro negó a Jesús 3 veces, como Jesús ya se lo había dicho. Pero pasa algo importante en el verso 61. Dice que entonces vuelto el Señor miró a Pedro. ¡Qué tremendo! Vino el resplandor de la gloria de Dios y miró a Pedro. Y entonces el pecado de Pedro se hizo evidente ante Pedro. La tiniebla de Pedro, el pecado, se hizo evidente al ver que Jesús lo miró. Porque si usted lee en los versos anteriores, varias personas le decían, tú estabas con él, pero a Pedro no le era revelado su pecado, aún seguía él en su pecado. Solo hasta cuando el resplandor de la gloria de Dios lo miró a los ojos, allí Pedro tuvo arrepentimiento. Y dice el verso siguiente, y saliendo Pedro lloró amargamente. Y vino sobre Pedro un arrepentimiento verdadero. Pero más adelante podemos ver cómo Pedro fue lleno del Espíritu Santo y Pedro no volvió a ser el mismo. A partir de este día en el que Pedro tuvo arrepentimiento verdadero, en el que Pedro tuvo una cita con el resplandor de la gloria de Dios,
Pedro no volvió a ser el mismo. Pedro fue otro a partir de la llenura del Espíritu Santo. Dice que en la primera predicación de Pedro, 3,000 personas se convirtieron a él. Y quiero que por favor me acompañe a otro ejemplo. Está en el libro de los Hechos, capítulo 9. Dice así, habla de el apóstol Pablo cuando se llamaba Saulo. Decía así, verso 3, cuando estaba cerca de la ciudad de Damasco, lo rodeó una resplandente luz muy brillante del cielo. Saulo cayó al suelo y escuchó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó, ¿quién eres, Señor? La voz le contestó, soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y ve a la ciudad, y allí se te dirá qué tienes que hacer. Verso 7. Los hombres que viajaban con Saulo estaban ahí, sin poder decir ni una sola palabra. Oían la voz, pero no veían a nadie. Mire cuál era la diferencia. Eran todos hombres juntos, pero el resplandor de la gloria de Dios solo se presentó a Pablo. Y dice allí más adelante que Pablo terminó sobre el suelo, quedó sin vista, y Dios luego manda a Ananías, un seguidor de Jesús, y le dice, ve y ora por él, y úngelo porque este será mi instrumento. Ananías va y ora por Pablo. Dice que a Pablo le fueron quitadas las escamas y pudo ver, y dice que fue lleno del Espíritu Santo. Sabe, Pablo, igual que Pedro, estuvo expuesto al resplandor de la gloria de Dios. Así como tú y yo debemos estar expuestos a ese resplandor para que sea evidente nuestro pecado y asimismo podamos entrar en el arrepentimiento que ambos hombres entraron, tanto Pedro como el apóstol Pablo. Estuvieron bajo el resplandor de la gloria de Dios y eso trajo arrepentimiento. Y sabe, tú y yo y toda la iglesia en general, en este tiempo yo creo de todo corazón que el Señor nos está llamando a un tiempo de arrepentimiento. Y cuando nosotros estemos expuestos al resplandor de la gloria de Dios, podrá venir sobre nosotros esa revelación de qué tenemos que estar en arrepentimiento. Sé que tú y yo buscamos del Señor con todo el corazón, tal vez ayunamos, oramos, hacemos muchas cosas, pero siempre hay algo de cual nosotros debemos arrepentirnos. El rey David decía, Señor, perdona hasta aún mis pecados más ocultos, examina hasta los pecados más ocultos que hay guardados en el corazón. Y yo sé que Dios está llamando en este tiempo a su iglesia a arrepentimiento. Y esta es la palabra que quería traer. Y sabe, cuando nosotros nos exponemos al arrepentimiento, hay varias cosas que suceden. Cuando usted y yo nos exponemos al reflejo de la gloria de Dios, a Jesús, cuando usted y yo nos exponemos al resplandor que vino sobre el apóstol Pablo, vienen varias cosas. Primero, viene un arrepentimiento de nuestros pecados y asimismo un cambio de conducta, porque no es posible que tú y yo estemos expuestos a ese resplandor al que estuvo expuesto Pablo y no seamos los mismos. Sabe, Pablo era un asesino de cristianos. Pablo iba en ese momento a matar a más cristianos. Pero si usted y yo nos exponemos al resplandor de la gloria de Dios, no negaremos a Jesús como lo hizo Pedro, no negaremos a Jesús con nuestros actos, con nuestras conductas, con compañías que tal vez no nos convienen, no negaremos a Jesús apartándonos del Señor. Usted y yo debemos estar expuestos al resplandor de la gloria de Jesús, como se refiere a Él en el libro de Hebreos. Y lo acabamos de leer, dice que Él es el resplandor de la gloria. Ese mismo resplandor de la gloria fue el que vino sobre el apóstol Pablo. Y sabemos que después de esto viene
la llenura del Espíritu Santo. Entonces, primero, somos expuestos al resplandor de la gloria cuando buscamos a Jesús. Segundo, viene arrepentimiento sobre nosotros, cambio de conducta, cambio de vida, así como vino un cambio de vida sobre el apóstol Pedro y Pablo, que fueron grandes apóstoles del Señor, así vendrá un cambio de conducta en nosotros. Pero también vendrá sobre nosotros una llenura del Espíritu Santo que nos dará gran poder. Asimismo como Pedro fue lleno del Espíritu Santo y predicó la palabra con tanto denuedo, así tú y yo lo podremos hacer delante de grandes multitudes. Ya no le negaremos, ya no negaremos a Jesús con nuestra actitud, ya no estaremos viendo a Jesús de lejos, sino que tú y yo seremos instrumentos de poder para el Señor, a través de su Espíritu Santo, a través de la llenura de su Espíritu Santo. Entonces tú y yo tenemos que buscar ese resplandor sobre nuestra vida, que ese resplandor de gloria venga a ser el espejo de nosotros. Nosotros tenemos que fijarnos en ese espejo. ¿Y quién es ese espejo? Jesús, para que cuando tú y yo estemos expuestos a ese resplandor, podamos decir como el apóstol Pablo: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ya Pablo no se veía a él, sino que veía el mismo resplandor de Jesús. Cuando Moisés estaba en la presencia del Señor, dice que su rostro brillaba abundantemente, mas esto era porque estaba expuesto al resplandor de la gloria del Señor. Y era tanto que su rostro ya no se veía, sino que lo que se veía era el resplandor de la gloria de Dios. Cuando tú y yo somos expuestos al resplandor de la gloria de Dios, entonces las tinieblas se tienen que apartar, porque la luz admirable viene sobre nosotros y toda tiniebla se tiene que ir. Entonces viene arrepentimiento, llenura del Espíritu Santo y buscamos servir a Dios. Mira estos dos ejemplos, estos dos varones sirvieron a Dios hasta la muerte. Asimismo nosotros, cuando somos resplandor de Jesús, cuando el resplandor de Jesús viene sobre nosotros y nosotros podemos tener ese resplandor, primero, cambiamos de vida. El segundo, tenemos llenura del Espíritu Santo. Y tercero, servimos a Dios con todo el corazón. No importa lo que pase. Sabes, tú me puedes decir hoy: bueno, Blanca, pero sí, yo sigo a Jesús y tal vez a veces fallo. Y intento estar en su presencia, intento seguirle, pero a veces me aparto como Pedro, lo miro de lejos y comparto con otros que no le siguen o que a Dios no le agrada sus conversaciones y que tal vez lo niegan. Si tú tienes esta situación, si hay algo que te aparta de Dios, si hay algo que hace impedimento entre la presencia de Dios y tu ser y tu persona, quiero decirte que Juan el Bautista, el profeta, veía a Jesús y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esta palabra selló mi vida de una manera muy impresionante, porque cuando tengo luchas, cuando me siento tentada, cuando viene la tentación, cuando he fallado, yo he recurrido a esa palabra de el profeta Juan el Bautista, cuando dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. El resplandor de Dios, el resplandor de su gloria, Jesús mismo, es aquel que quita el pecado del mundo. Y si tú tienes una lucha y no te has arrepentido, y si tienes un pecado que estorba la presencia de Dios, yo quiero invitarte a que le digas al Cordero de Dios que venga a tu vida y que quite el pecado que hay en tu vida. Dios lo puede hacer. No sé si son adicciones, no sé si tal vez otros pecados, el chisme, la murmuración, falta de oración, falta de leer la palabra, falta de buscar la gloria y el resplandor de la gloria de Jesús, o de pronto tal vez falta de compasión por otros. Quiero pedirte que le ores al Señor,
a ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quite ese pecado de pensamiento o de palabra o de actitud o de dejar de hacer algo y empezar a moverte en compasión por otros. Tal vez tú has dicho en tu corazón, yo quiero servir, yo quiero buscar a Dios, pero algo te detiene, algo te lo impide, salen excusas. Yo quiero decirte, ven al resplandor de la gloria de Jesús y busca al Señor con todo tu corazón. Ten un encuentro con ese resplandor como lo tuvo Pedro cuando Jesús lo miró y vino sobre él un gran arrepentimiento, o cuando lo tuvo Pablo y el destello de su gloria lo tumbó al suelo y tuvo un gran arrepentimiento y cambio de vida. Sé que el Espíritu Santo de Dios te quiere llenar, sé que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, pero ese mismo Espíritu Santo de Dios que nos anhela celosamente, ese mismo Espíritu Santo se contrista cuando tú y yo pecamos. Así que yo te invito a que estemos en arrepentimiento, busquemos a nuestro Dios. Y arrepentimiento, recuerda, es o hacer algo o dejar de hacer algo. No sé en cuál de los dos tú estás, si has dejado de hacer o si has hecho algo, pero sí sé que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese resplandor quiere tocarte hoy. Y yo quiero invitarte a que oremos al que es digno, al que es santo. Sabe, la santidad de Dios es evidente cuando el resplandor de la gloria de Dios se presenta a nuestra vida. No podemos negar nuestro pecado. Y así que yo te pido que allí en oración nos unamos tú y yo para que el Señor perdone nuestros pecados y le adoremos. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Te bendecimos, te adoramos. Tú eres bueno, tú eres santo. Santo eres tú, Señor. El resplandor de tu gloria hace evidente mi pecado, Señor. Yo te pido, Señor, que tú perdones todo pecado, Señor, de pensamiento, de palabra, de falta de hacer o de hacer algo, Señor. Como Pedro, hoy, Señor, venimos en arrepentimiento verdadero, Señor, a tu iglesia, Señor, a tu pueblo. En Isaías 58, tú le dices al profeta, ve y alza la voz como profeta, como trompeta, y dile a mi pueblo, habla a mi pueblo su rebelión, dile que han pecado. Y el Señor dice en esa palabra, pero ellos se preguntan de qué hemos pecado si hemos buscado a Dios y reclaman mi justicia. Y el Señor hace ver que al pueblo de Israel no le habían sido contestadas sus oraciones, a pesar de que le buscaban. Pero era porque el Señor quería algo más de ellos. Y era que habían pecado solamente buscando a Dios en ayuno para beneficio propio, pero se habían olvidado de aquellos que le necesitan. Se habían olvidado de aquellos que tienen hambre, que tienen necesidad de vestido. Y Señor, hoy nos arrepentimos si hemos dejado de hacer algo o hemos hecho algo, Señor, que no te agrade, que no bendice, que trae tinieblas, Señor, que contrista tu espíritu. Hoy te pedimos perdón por nuestros pecados. Hoy delante de tu altar, Señor, traemos todo pecado delante de tu presencia, Señor, porque como decía Juan el Bautista, tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a ti, Señor, presentamos todo pecado en arrepentimiento en esta mañana. Sé tú llenándonos, Espíritu Santo, para que con poder y de nuevo seamos como estos dos apóstoles, Pedro y Pablo, que podían predicar tu palabra con denuedo, Señor, después de tener un encuentro con el reflejo de tu gloria, con Jesús. Te damos toda gloria y todo honor, Señor. Bendecimos, Señor, nuestra vida, Señor, en tu presencia. Estando en tu presencia, somos bendecidos. Bendecimos todo aquel que se ha conectado, Señor. Bendecimos toda familia, todo niño, todo adulto mayor. Bendecimos los trabajos. Bendecimos todo aquel que no tiene trabajo, Señor, tú le abres puerta. Señor, tú tocas cada corazón. Tú bendices,
Señor, a causa de arrepentimiento, tú traerás bendición a nuestra casa, a nuestra vida. Hoy volvemos nuestro corazón al Padre como el Hijo pródigo. Hoy volvemos nuestro corazón a buscarte, a buscar el resplandor de tu gloria para que se haga tu santidad sobre nosotros y podamos decir como el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Te damos toda gloria y honor en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Le doy gracias a Dios por tu vida. Gracias por conectarte. Dios es bueno. Te bendigo. Recuerda, esta semana vamos a estar desde el día de hoy hasta el día viernes a las 5 de la mañana. No te lo puedes perder. El jueves tenemos nuestra reunión muy poderosa para que estemos todos congregados en un solo cuerpo. Amén. No te lo pierdas. Nos vemos este próximo jueves a las 7 de la noche. Dios les bendiga.